Wenn man heute in den sozialen Medien nach Informationen zum Thema Kolumbien sucht, findet man mehr Werbung als tatsächliche Beiträge. Trotz der Beharrlichkeit der kolumbianischen Regierung, digitale Barrieren zu errichten, ist es immer noch möglich, die Kämpfe und die barbarische Situation, der die Menschen in Kolumbien ausgesetzt sind, in Echtzeit mitzuverfolgen. Discontent is boiling over in Colombia. At least 24 people are dead after 8 days of protest and a brutal crackdown in that Latin American nation. Now the Interior Minister has come out to say that the government does not condone violence and that any police officer violating the law will be held to account. 2 weeks of daily rallies have yet to exhaust the energy of anti-government protesters in Colombia as thousands took to the streets again on Wednesday. Zahlreiche Menschen wurden laut offiziellen Angaben getötet, Hunderte weitere wurden verletzt. Pues un amplio sector del Centro Democrático le ha solicitado en las últimas horas al presidente de la República, Iván Duque, que declare la conmoción interior, el estado de conmoción interior. Esto precisamente ante la ola de violencia que se ha desatado en algunas ciudades del país en el marco del paro nacional. La conmoción interior es un estado de emergencia que puede ser declarado por el presidente cuando existan graves perturbaciones del orden público que atenten de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no puedan ser resueltas con la sola acción de las autoridades de policía. Está contenida en el artículo 213 de la Constitución. La consecuencia inmediata del decreto de conmoción es que el presidente queda habilitado para dictar decretos con fuerza de ley, las cuales suspenden de inmediato la vigencia de todas las normas que les sean incompatibles. Facultades que se le otorgan al Ejecutivo: restringir el derecho de circulación y residencia, suspender alcaldes o gobernadores cuando contribuyan a la perturbación del orden público. Se puede establecer mediante decretos legislativos restricciones a la radio y a la televisión de divulgar informaciones que puedan generar un peligro grave e inminente para la vida de las personas. Esto es decisión, por supuesto, lo decide el gobierno, o incidir de manera directa en la perturbación del orden público. Am 28. April 2021 haben soziale Bewegungen zusammen mit Gewerkschaften, indigenen AfrokolumbianerInnen und tausenden BürgerInnen einen nationalen Protest organisiert. Hunderttausende folgten ihren Aufruf und demonstrierten gegen die Politik der Regierung von Iván Duque. Además, agregamos que ya se ha desarrollado un juicio histórico en el mes de junio, un juicio celebrado por las autoridades indígenas del suroccidente, en donde se juzga a Sebastián de Belalcázar por los delitos de lesa humanidad, por acaparamiento de tierras, por desaparecido forzada, por violación a las mujeres de los pueblos indígenas y en general genocidio que ha cometido. Soportando la dictadura y desde allá llevando el narcotráfico que deshonra a Colombia.
müde von jahrzehntelanger Vernachlässigung durch den Staat, Gewalt, Armut, Korruption, extremer Ungleichheit und Repression, verschärft durch die Pandemie, begannen KolumbianerInnen zu protestieren. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war eine ungerechte Steuerreform. Grundnahrungsmittel und Kraftstoffe sollten besteuert werden und die Steuern der Unter- und Mittelschicht erhöht werden. Aber die Taschen der Bankiers und InvestorInnen sollten nicht angerührt werden. Deshalb gingen Menschen in über 500 Städten auf die Straße. Another terrifying night in Colombia's third largest city, Cali. Videos shot by residents of two working-class neighborhoods apparently show the police shooting indiscriminately against protesters. The morning after, the scenes of destruction were unmistakable. The mayor said at least 5 people were killed and 33 injured. Y la violencia policial es una práctica que indiscutiblemente se alimenta de la total ineficacia del sistema de administración de justicia. De esos homicidios que registramos en esos años, solo el 0,69 pasaron, digamos, a tener una condena. Hoy el panorama que estamos viviendo nos demuestra una vez más que esta es una práctica reiterada, constante y sistemática. La fuerza pública está fuera de control y las repercusiones que ha tenido la militarización del Estado colombiano claramente pues nos demuestran que hoy por hoy no hay garantías para los derechos humanos. Sebastián hace parte de la ONG Temblores, que es experta en estos temas de brutalidad policial y violación a derechos humanos. Estamos hablando de 940 casos de violaciones de derechos humanos de la policía desde el 28 de abril a hoy al mediodía. Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen haben berichtet, ebenfalls von den Sicherheitskräften angegriffen worden zu sein. Die Vertreterin der UN-Menschenrechtsmission, Julieta Rivero, prangerte an, dass die Polizei auf sie und Mitglieder ihrer Gruppe geschossen habe, was in der internationalen Gemeinschaft Alarm auslöste. The western city of Cali has become the epicenter of the ongoing protests against the social and economic policies of President Iván Duque. On Tuesday, the United Nations and the European Union condemned the excessive use of force on part of Colombia's security forces to try and contain the unrest. We are deeply alarmed at developments in the city of Cali in Colombia, where police opened fire overnight on demonstrations protesting against tax reforms, reportedly killing and injuring a number of people. Ariel, gracias y buenos días. Se ha hablado mucho de brutalidad policial en las protestas, pero también de actos de violencia por parte de la ciudadanía. ¿Cómo ponderan ustedes el grado de los ataques y de los daños que vimos en esta semana? Buenos días y muy amable por su invitación. Mire, 3 respuestas. Lo primero es que el 99% de los manifestantes lo hacen pacíficamente. En la mañana, en la tarde, todo es pacífico. Los temas de violencia comienzan después de las 6 o 7 de la noche. 2, hasta el momento tenemos, según organizaciones sociales, 31 homicidios. La guerra al pueblo, cuando no pudo con la guerrilla, ahora con el pueblo. ¿Están armados? ¿Están armados? Jueves 6 de mayo. En este momento nos encontramos en el Paso de la Luna, en el Puente de la Luna en Cali, en la misión médica que está siendo atacada por personas que se transportan en una Toyota Prado blanca, quienes hemos reportado que en diferentes puntos de la ciudad se acercan a las misiones médicas que están haciendo la atención a los puntos de concentración y disparan a cada uno de esos puntos. Ni siquiera en las guerras más cruentas de la humanidad se ha atacado a la misión médica. Nos asesina. Sé que estas palabras tal vez no alivien el dolor tan profundo para esas madres, para esas familias que tristemente están perdiendo a sus hijos. Hoy quiero hacer un llamado a esta ciudad
La violencia nunca ha sido nuestra herramienta. Siempre hemos sido comunidades que hemos luchado por la paz, por la justicia, por la dignidad. El uso sin protocolos de las armas de fuego por parte de la policía durante la jornada de protestas contra la violencia policial fue documentado por los videos en redes sociales que escandalizan en Colombia y el exterior. Juan Fernando Barona. Mónica, no solo se trata del uso que ellos les dieron a sus armas de fuego, sino también de la complicidad de la policía con civiles aún no identificados que las usaron contra la población frente a ellos sin ningún reproche. Hubo un camión, que es el que está allá, ya me acerco, pero tengo una persona acá que nos va a contar qué fue lo que pasó. Hágale. Lo siguiente es que el camión venía, nosotros estábamos en primera fila, lo que pasa es que creíamos que venían insumos. A lo que nos fuimos a asomar eran policías civinosos, de civil. Como cuenta mi compañero, ya habían sacado la pistola desde el vidrio adentro sin nosotros saber. De una nos dieron bala. Vea, aquí estamos más de unos heridos. No, esa no es la cuestión. Vea. Si no es por el ejército, nos matan. Sacó eso a este carro y miren la belleza que nos encontramos. Vea, el número, muchachos, el número. Así que antes de ir a hablar de los otros vándalos, los que rompen vidrios y CAIs y Transmilenios y que terminan sirviéndole de caja de resonancia a esos medios, ¿no? Tan relamidos con el gobierno, que les encanta que pasen esas cosas porque así no hablan de la reforma tributaria ni del pésimo gobierno que tenemos, sino los vándalos, el vidrio roto. Algunos porque, no sé, tendrán alguna extraña ideología extremista, otros porque serán sociópatas y no falta el infiltrado porque se ha comprobado, ¿no?, que también hay infiltrados ahí. Esa ralea de vándalos que se cagan la protesta. No, yo hablo de unos vándalos que no necesitan taparse la jeta porque ellos pueden delinquir y sobre todo vandalizar, que es lo que han hecho históricamente, vandalizar el Estado, atracar el erario abiertamente porque generalmente salen impunes, porque en este país robar paga, pero cuando usted roba muchísimo y desde un cargo público. Así amanece Bogotá tras la jornada de protestas. Caos y vandalismo marcaron la jornada en la que se vieron afectados CAIs, patrullas de la policía, locales comerciales e instituciones financieras. 44 policías resultaron heridos. Para hoy, las centrales obreras convocaron nuevas movilizaciones. Dimanche, le gouvernement a retiré son projet de loi. Le ministre de l'économie, auteur de la réforme, a même démissionné. Et pourtant, le malaise social est toujours là. C'est un malaise profond. C'est tout un modèle économique néolibéral, en fait, qui est remis en question. Les aides sociales en Colombie, il faut savoir, sont pratiquement inexistantes. Et avec un peu la pandémie, donc, les difficultés de la population ont explosé. Die Pläne für eine Steuerreform in Kolumbien sind längst wieder in den Schubladen verschwunden. Die Proteste aber bleiben. Den Demonstranten geht es mittlerweile um mehr. Getrieben vom Wunsch nach gesellschaftlichem Wandel fordern sie den Rücktritt von Präsident Duque. Immer wieder schlägt der friedliche Protest dabei in Gewalt um. 46 Verletzte gab es allein bei den jüngsten Auseinandersetzungen in der Hauptstadt Bogotá. Durch Corona war die Armut bereits auf fast 43% gestiegen. Nun sind die Reformpläne zwar vom Tisch, doch der Frust bleibt. Unterschiedliche Familien schieben sich die Regierungsmacht und Ämter zu. Damit müssen wir klarkommen. Tirando desde arriba, están tirando desde arriba. Plano. Seit dem allerersten Tag hat die Regierung von Iván Duque die legitimen Proteste der KolumbianerInnen gewaltsam unterdrückt. Er schickte die Polizei und das Militär los und erklärte jeder Person, die es wagte, sich in der Öffentlichkeit gegen seine Politik zu stellen, den Krieg. Viele und konstante Menschenrechtsverletzungen durch die staatlichen Sicherheitskräfte wurden bereits dokumentiert. Menschen wurden verletzt, umgebracht oder sind verschwunden. ¿Cuál es la estrategia del gobierno Duque para desactivar el paro? Son 4. 1. La estrategia Maduro, de Nicolás Maduro.
reprimir violentamente a la gente para causar pánico y que la gente no vuelva a salir. Der ehemalige Präsident hat mehrere Tweets veröffentlicht, in denen er die Polizei und das Militär, bei denen er immer noch großen Rückhalt genießt, auffordert, sich mit Waffen zu verteidigen. Dies ist de facto ein Aufruf zu Menschenrechtsverletzungen, da die Demonstranten, obwohl gewalttätig, unbewaffnet sind. Ein Angriff mit Schusswaffen ist unter allen Gesichtspunkten unverhältnismäßig. Aus diesem Grund entschied sich die soziale Plattform, den Tweet zu löschen. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer la institucionalidad en este momento de la escalada de la violencia? ¿Cómo se para esta situación tan difícil que hemos visto en los últimos días? Nadie sabe lo que va a pasar. Este es un país inédito para todos los analistas. Lo que son claros son tres cosas. Lo primero es que para garantizar unos mínimos de transparencia hay que crear un libro blanco sobre el tema de abuso policial y derechos humanos para que toda esta cantidad de muertes no queden impunes y para darle tranquilidad a manifestantes y familias. Digamos, a diferencia de otras protestas en el pasado, aquí nadie puede arguir que es que no se entiende qué es lo que están pidiendo, que no se entiende cuál es la reivindicación, y tampoco se puede arguir que no se sabe qué hacer frente a ella, porque yo creo que entre la coalición de la esperanza y el pacto histórico, ambos han propuesto un grupo de medidas en las que ya casi todo el mundo está de acuerdo, digamos, o sea, se sabe que hay que derogar la reforma tributaria del 2019 para poner a la gente que tiene plata a aportar más, se sabe que es necesario hacer matrícula cero en las universidades públicas porque los estudiantes de las universidades públicas la están pasando mal para lograr, digamos, continuar sus estudios, se sabe adicionalmente que la renta básica obligatoria es necesaria porque si no, no va a haber posibilidad de recuperar la economía. Si la gente no tiene trabajo, no tiene plata, si no tiene plata, no consume, si no consume, no se recupera la economía. Entonces, no es como que no haya fórmulas y que no sepamos qué hacer. Aquí el problema no es un problema técnico, es un problema político. Y es lo que hemos visto hoy en día. Tenemos una excesiva concentración de poder en los órganos de control, que son personas de partido de gobierno. Vemos que las mayorías parlamentarias son de partido de gobierno. Y lo único que puede hacerle un equilibrio a un peso son las altas cortes, pero que a veces vemos que no van muy conforme a derecho. Entonces, digamos que son todas esas crisis institucionales que se vienen generando y políticas que al ciudadano de hoy le dicen, ¿qué hago yo en una protesta cuando estoy marchando pacíficamente? Y vienen a ejercer un desmedido control del poder. Entonces, recomendación, sí, busquen a los derechos humanos que los protejan, pero siempre puedan tener grabaciones y pruebas a la mano para que en su debido momento todos los canales jurídicos que se han abierto les puedan brindar esa ayuda y esa protección a sus derechos. Queda claro que el país está bajo la lupa de la comunidad internacional. Desde comienzos de esta semana, congresistas de Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, así como organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y centros de análisis han condenado los hechos violentos durante el paro nacional. Apoyamos a nuestros hermanos y hermanas colombianos en el Distrito 14 del Congreso de Nueva York y en el extranjero contra los asesinatos estatales de manifestantes. En Alemania, los diputados del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento, también le pidieron a Iván Duque tomar medidas para aclarar los hechos violentos en el marco del paro nacional.